Hermanos, buenos días, Dios los bendiga a todos. El Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana y inicio de este nuevo año. Y muchas veces se proponen metas, ¿cierto? Las personas se proponen metas, se ponen, retos para su vida también. Es bueno también como creyentes que usted y yo este año nos pongamos metas y que esas metas sean también espirituales, ¿cierto? Entonces las personas dicen, no, este año me compro la casa, este año me compro el carro, este año me gradúo, este año bajo de peso, ¿sí? Y quizás lo cumplen, pero muchas veces todos esos planes están lejos de Dios, no hay Dios en ningún momento, solo son ellos, ¿sí? Pero qué bueno que usted y yo como creyentes, como cristianos podamos decir, este año voy a leer más la Biblia, este año me voy a comprometer más con el Señor, voy a orar más, ¿sí? Voy a ser más fiel al Señor este año. Qué bueno que nosotros, hermanos, podamos tener esas metas claras también. ¿Qué tal si nos ubicamos en el Apocalipsis? Ya hoy es el último mensaje a las iglesias que el Señor ha dado, recordar aspectos fundamentales en la vida cristiana, hermanos, lo que es la fidelidad y el arrepentimiento. Eso es fundamental en su vida y en mi vida, de que usted y yo tengamos esa convicción de que necesitamos ser fieles al Señor, y también cuando fallamos necesitamos arrepentirnos. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos ser fieles y arrepentirnos, en la familia, en el matrimonio, ¿sí? En todas estas áreas tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué tal si damos lectura del versículo 7 al 13? Apocalipsis 3, 7 hasta el 13, ¿sí? Dice la palabra del Señor. El versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites abrir la palabra, Señor. Abrir tu palabra maravillosa que nos recuerdas cómo tú das el mensaje a tu pueblo, a las iglesias, Señor. Y gracias porque hoy estamos para entender un poco de tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres, bendito Dios? En esta mañana te pedimos que podamos estar concentrados, que nuestras mentes
puedan estar concentradas en tu palabra, nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos entender, podamos aplicar, llevar a nuestro corazón, bendito Dios. Oramos también por los hermanos que quizás no pudieron venir, te pedimos por ellos. Señor, por los hermanos que están en dificultades de salud, oramos por nuestro hermano Nelson también, oramos que pongas tu mano poderosa y sanadora en él, Señor, oramos por las hermanas también que hay acá que tienen dificultades de salud, Señor, te pedimos que tú también les sanes, bendito Dios, oramos por la hermana María también, te pedimos que tú seas sanándole, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar un poco de estas dos iglesias. Hay un contraste entre estas dos iglesias. Una iglesia que fue fiel al Señor y otra iglesia que no ha sido fiel al Señor, ¿sí? Entonces, estos mensajes revelan la importancia de la fidelidad a Dios en medio de tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, ¿sí? Ahí, hermanos, yo creo que es donde se prueba la fidelidad. Muchas veces en los matrimonios, ahí se prueba la fidelidad. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez económica, ¿sí? Ahí se prueba la fidelidad del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se han acabado por falta de la economía? Porque no hay plata, porque él se quedó sin trabajo, entonces ella mejor cogió la curva, ¿sí? Que porque se enfermó, ¿sí? Bueno, ahí es donde se prueba la verdadera fidelidad. Y asimismo es con el Señor, se prueba en esos momentos difíciles, hermanos, la fidelidad a Dios. El Señor pasó la prueba, hermanos. En el desierto el Señor fue tentado. No fue en el jardín donde fue tentado. En el desierto, donde había escasez, donde había necesidad, en medio de la dificultad, el Señor fue probado. ¿Y cómo se mantuvo el Señor? Podemos decir, sí, Él es Dios. Sí, Él es Dios, hermanos. Pero Él mostró en su parte humana, esa fue su parte humana, Él mostró ser fiel a Dios. Y eso estamos llamados, hermanos, todos nosotros a ser fieles al Señor. Entonces el Señor se dirige, hermanos, a la iglesia de Filadelfia. Dice, esto dice el santo, el Señor, el santo, el apartado, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor, el apartado del pecado, el Señor, la verdad absoluta, hermanos, porque en este mundo en el que vivimos, el mundo tiene verdades relativas. De todo no es absoluto y muchas personas tienen diferentes dioses, ¿sí? Para muchas personas cualquier religión lo lleva al cielo y esa es la verdad, solo con ser una buena persona ahí y ya. Ese es el Dios de ellos. Yo soy mi propio Dios, yo soy buena persona y ya, y ya por eso yo entro al cielo. Dice el verdadero, el Señor Jesucristo, ¿sí? La verdad absoluta. Está diciendo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguna otra, digamos, otra persona se ha atrevido a decir eso. Ningún filósofo, ningún profeta dijo, yo soy la verdad o el camino. Todos estaban apuntando al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nadie puede ir al cielo sino por el Señor, ¿sí? Entonces dice, el que tiene la llave de David, la llave de David, hermanos. Cuando hablamos de una llave, cuando usted tiene las llaves de su casa, ¿qué tiene usted? Usted tiene el privilegio de entrar a su casa. Usted, digamos, usted tiene una autoridad. Usted a cualquiera no le presta, vea, esas son las llaves de mi casa. Cualquiera a usted no le entrega las llaves de su casa, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay una autoridad, hermanos, eso es lo que está diciendo el Señor. Yo tengo la autoridad y el rey David fue el que abrió el camino al reino, un reino estable donde Dios bendijo el reino del rey David.
Desde ahí comenzó a entrar la bendición y la prosperidad. Luego llegó su hijo Salomón. Dice, hermanos, que había mucha bendición, había mucha prosperidad, ¿sí? Pero primero entró por el rey David, el rey que Dios estableció. Dice, el David era conforme al corazón de Dios, ¿sí? Hermanos, el Señor tiene la autoridad de los reinos. No solo de esos reinos, sino también de la muerte. Dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:8. Si usted ve ahí Apocalipsis 1:18, he aquí, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. Qué tremendo, hermanos, porque el Señor tiene la autoridad. Entonces la pregunta es, ¿quién toma la decisión cuando estamos enfermos? ¿Será que es el médico? Toma la última decisión, ¿sí? Este ya está desahuciado. Este solo le queda un día de vida, le quedan 3 meses de vida. ¿Será que Él es el que tiene la última palabra? Es el Señor, hermanos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ve? Este es el Señor, hermanos. Entonces, dice en 1 Samuel, dice que Jehová mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. Es el Señor, hermanos, el que nos da vida, el que nos da la salud, hermanos. Pero también permite que nos enfermemos si Él quiere, ¿sí? Pero también dice en el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta. El Señor es el que abre la puerta. El Señor es el que abre las puertas cuando el mundo nos cierra las puertas también. Hoy se están cerrando las puertas para el Evangelio, hermanos. Cada vez se están legislando leyes para que el Evangelio no sea predicado, para que usted y yo cada vez estemos más encerrados aquí en 4 paredes y el Evangelio no pueda ser expuesto. Hay predicadores que por el internet le cierran sus canales o bajan sus predicaciones porque están predicando el Evangelio, porque hay ciertos términos que no se pueden decir en el internet. ¿Ve? Se están cerrando puertas, hermano. ¿Ve? Pero el Señor abre la puerta, ¿sí? Yo conozco tus obras, ¿sí? He puesto delante de ti una puerta a la cual nadie puede cerrar, ¿sí? Y debemos entender, hermanos, que siempre Dios va a abrir una puerta y siempre Dios va a abrir una puerta también a la salida, ¿sí? En medio de las dificultades, ¿sí? Porque el Señor está al control de todo, hermanos. Cuando pensamos que ya no hay una salida, cuando estamos ahí encerrados, el Señor muestra una puerta donde nos va a mostrar la salida. Dice 1 Corintios 10, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No ha venido ninguna tentación a su vida ni a mi vida. Cuando vienen dificultades, cosas a su vida, usted tiene que entender que no es algo que sea imposible de superar, ¿sí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Hermanos, cuando el Señor permite pruebas en su vida y en mi vida, Él va a mostrar una salida, Él va a abrir una puerta, ¿sí? Y no va a permitir de que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Eso nos debe llenar de aliento, hermanos. Todo lo que usted y yo pasemos, el Señor lo ha permitido. Y el Señor sabe hasta dónde tenemos la capacidad de soportar.
Dios no pone cargas en las personas que no son capaces de llevarlas. Y si Dios puso algo en su vida y en mi vida, Él sabe que somos capaces de llevarlas, ¿sí? Nosotros somos los que nos rendimos, hermanos, porque comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas y nos rendimos, ¿sí? También el apóstol Pablo dijo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Para predicar el evangelio siempre, para predicar el evangelio ha habido oposición, y el apóstol Pablo tuvo mucha oposición, ¿sí? Se tuvo que enfrentar allí a los filósofos del momento, pero dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Una puerta grande, hermanos. Qué tremendo que pudo ir allí a los gobernadores del momento y predicarles también el evangelio, ¿sí? Y Dios puede abrir puertas a usted y a mí, aún en nuestros ministerios, en lo poco que podamos hacer también en nuestros familiares, ¿sí? Podamos compartir el evangelio, hermanos, cuando vamos, ¿sí? A cierto lugar, el Señor puede abrir un lugar, ¿sí? Con una persona que usted lo pueden invitar, puede ir a mi casa a compartir de la Biblia, puede ir a visitar a este familiar que está enfermo. Eso es una puerta que Dios está abriendo para usted y para mí, para un compartir del evangelio. También el apóstol a la iglesia de los Colosenses dice, orad también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso es importante, hermanos, orar para que el Señor abra puertas, ¿sí? El Señor abre las puertas. El Señor hace pedazos las puertas de hierro, las puertas que el mundo cierra, que Satanás cierra, hermanos. Hay veces el diablo cierra las puertas, ¿sí? Aún a los hermanos. Yo he escuchado de hermanos que a veces duran tiempos buscando trabajo y no encuentran, y van para aquí y para allá y no encuentran. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor abra las puertas, ¿sí? Es necesario orar, hermanos, para que el Señor abra las puertas, ¿sí? Dice, he puesto delante de ti una puerta la cual nadie puede cerrar. Nadie puede, hermanos, cuando el Señor abre, nadie puede cerrar, nadie, ¿sí? El Señor le abrió la puerta al rey David para ser un rey. El rey Saúl no quería que el rey David fuera rey, ¿sí? Y David sabía que Dios lo había ungido como rey, sino que él estaba esperando el momento. Y Saúl lo intentó matar para que esa puerta fuera cerrada, pero nadie pudo cerrar esa puerta. Cuando Dios establece algo para su vida y para mi vida, nadie puede destruir el propósito de Dios. Porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar, ¿sí? Y dice también, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entendemos que somos débiles, somos frágiles, hermanos. Y entendemos que no puede ser en nuestras propias fuerzas el ser fieles a Dios. Usted y yo no podemos pelear en nuestras fuerzas porque son muy pocas. Y aunque el Señor sabe que hay una poca fuerza, y esa poca fuerza consiste en depender del Señor, ¿sí? En depender del Señor. Esa es, hermanos, la poca fuerza que nosotros tenemos humanamente. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas porque son muy pocas. Dice, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Esa fue la actitud de la iglesia de Filadelfia. Hermano, no podemos negar el nombre del Señor, ¿sí? Cada vez más se hace difícil ser creyentes. Por lo que en el contexto en que estamos viviendo, el mundo, el entretenimiento, ¿sí? Y no podemos negar el nombre del Señor. Ahora en el versículo 10, por cuanto has guardado, el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos
no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De la sinagoga de Satanás. Personas, hermanos, que van a tener que venir rendidas reconociendo de que verdaderamente Dios está con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Que muchas personas pueden entrar cuando se está predicando la palabra de Dios y el corazón de ellos es descubierto, y por eso muchas personas del mundo no les gusta venir a las iglesias cristianas, porque dicen, ¿sí? ¿Quién le dijo que yo era así? Y ciertamente esas personas van a decir, Dios está en medio de ellos, en medio de nosotros. Aún relativamente se puede decir, somos pocos acá, y Dios está en medio de nosotros. ¿Sí? Porque el evangelio, hermanos, no consiste en grandes multitudes. La puerta estrecha es para los que entran por Jesucristo, que es la puerta, pero la ancha, hermanos, lleva a la perdición. Al Señor lo seguían multitudes. El Señor les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas personas que no son de Dios van a tener que arrepentirse y reconocer arrodilladas de que esto no es una religiosidad, hermanos. El evangelio no es una religiosidad. Usted no puede vivir de apariencias, ¿sí? Porque el Señor trae pruebas también para mostrar cuál es nuestra fe. Porque ahí es donde se prueba nuestra fe, para que nuestra fe sea purificada como el oro, aún en medio de las pruebas. El versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor va a guardar, hermanos, nos va a guardar de la obra de la prueba. Yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y sabemos que el Señor también trae recompensas a los que guardan su palabra. Y aún en medio del mundo somos guardados, porque el Señor oró y dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración del Señor, que estábamos incluidos todos los creyentes en este tiempo, la oración sacerdotal del Señor. Oro por no solo los que van a escuchar la palabra de los apóstoles, sino por los que van a hablar, que han creído, por ellos, nosotros, de que sean guardados del mal. Mientras estemos acá, vamos a ser guardados del mal, ¿sí? Viene una hora de la prueba, hermanos, lo que se conoce en el Antiguo Testamento, el día del Señor. El día del Señor. El día del Señor, dice, muchos desean el día del Señor, pero el día del Señor es un día espantoso, porque vienen juicios para la tierra. Y el Señor nos va a guardar del día de la prueba que viene para la tierra, ¿sí? Vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos. Vamos a ser sustentados por el Señor, hermanos, ¿sí? El Señor nos va a guardar. Por eso, hermanos, cuando el Señor trajo juicio para Sodoma, el justo Lot fue guardado, hermanos. Qué tremendo. Por eso, como creyentes, yo tengo la posición de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, vamos a ser guardados. Muchos teólogos y muchos predicadores creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, ¿sí? Y va a tener que soportar. Pero yo entiendo aquí que está diciendo, lo guardaré de la hora de la prueba. Cuando vamos a ser sacados, el Señor va a venir y va a traer juicio sobre la tierra. Y el Señor de cierta forma, va a probar la fuerza del mundo, que se cree muy fuertecito en su propia fuerza. Los grandes países se defienden contra los sismos, contra cosas y armas, ¿ve?
crean cosas que, bueno, si viene un meteorito vamos a crear una arma tan poderosa para destruir ese meteorito antes que llegue a la tierra. Y el Señor vamos a ver qué tan fuertecito es el ser humano en contra de mí. Y nosotros vamos a ser guardados de la hora de la prueba. Versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, ¿sí? Vengo pronto, el Señor viene pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué nos has dado el Señor? ¿Qué dones ha recibido usted del Señor? Cuando el enemigo, hermanos, acaba con nuestra vida espiritual, arruina nuestro ministerio, arruina lo que Dios ha dado y, digamos, perdemos esa corona, ese privilegio. No que perdamos la salvación, pero perdemos los privilegios o los reconocimientos que el Señor nos puede dar a cada uno de nosotros. Nos dice fidelidad hasta el fin. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, fidelidad hasta el fin. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor está diciendo: vengo pronto, y se acerca, hermanos. Si avanza un año más, entramos al 2025, se acerca la venida del Señor. No sabemos cuándo puede ser este año, puede ser el año que venga, puede ser el 2030, puede ser el 2050, pero el Señor viene pronto. Mientras estemos acá, hermanos, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. No podemos olvidar que estamos en una carrera y esa carrera es a largo plazo. Los ciclistas, hermanos, son deportistas de alto rendimiento. Ellos tienen que guardar energías para el final. Para el final tienen que desarrollar su mayor velocidad para llegar y obtener el premio. Asimismo, usted y yo al final tenemos que esforzarnos tanto para obtener la corona, ¿sí? Corred de tal manera que obtengáis el premio, ¿sí? En nuestra vida espiritual, usted y yo tenemos que vencer, hermanos. No podemos vivir frustrados o caídos por Satanás, ¿sí? Derribados, ¿sí? Tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio. Dice el apóstol Pablo al final: he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. El Señor había guardado un premio para el apóstol Pablo. Dice en el versículo 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendiciones, recompensas para el vencedor, una columna en el templo de Dios. Yo le haré una columna del templo, ¿sí? Al que venciere, hermanos. Se refiere a los creyentes que perseveran en su fe, superan las pruebas, manteniéndose fieles hasta el fin. Mantenernos fieles hasta el fin. Eso es un reto para cada uno de nosotros. Mantenernos fieles hasta el fin para el Señor. Columna en el templo de mi Dios. Una columna representa estabilidad, permanencia y honor. ¿Ve? Estabilidad, permanencia y honor. Jesús promete que los vencedores tendrán un lugar permanente. Es un lugar permanente y honorable en la presencia de Dios como un elemento esencial en su reino. Qué privilegio vivir eternamente en la presencia de Dios. Eso es un privilegio, hermanos. Vivir en la presencia de Dios. Hay personas que tienen privilegios acá, están ahí al servicio, digamos, del presidente, de personas famosas, ¿sí? Pero ¿qué son estas personas? Personas imperfectas. Y aún de estar ahí en tanto tiempo con ellos, comienzan a ver los defectos de ellos, ¿sí?
Pero nosotros vamos a vivir en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios que no tiene defectos, hermanos. No tiene defectos. Y vamos a vivir eternamente con Él. Columna de mi Dios. Y hoy meditamos: vosotros sois piedras vivas edificadas como casa espiritual. Piedras vivas, así como el Señor es vivo, nosotros también somos piedras vivas, casa espiritual. Somos sacerdocio santo y podemos ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, esos somos nosotros. También sacerdotes para Dios. Esos sacrificios, hermanos, son actos de adoración, ¿sí? De obediencia, de servicio, de oración, una vida consagrada a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que ofrecerle a Dios. Usted y yo este año tengamos eso como prioridad. La meta para este año es que yo le ofrezca a Dios mi adoración. Que su vida y mi vida sea una adoración para Dios. Una vida de obediencia, de servicio, de oración. Que este año podamos orar más que el año pasado. Que usted establezca horarios para orar, ¿sí? Una vida consagrada a Dios. Romanos 12:1 escribe: como ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo. Entonces, hermanos, estos versículos al mensaje de la iglesia de Filadelfia nos invita a nosotros los creyentes a recordar que nuestra vida tiene un propósito principalmente espiritual, ser parte activa de la construcción del reino de Dios. Cada persona tenemos un rol diferente y significativo como parte de la comunidad cristiana. Nos anima a vivir en ese reflejo de la santidad y del amor de Dios, ofreciendo todo lo que hacemos como una adoración a Dios. ¿Sí? Hermanos, estamos llamados a vivir en conjunto. Por eso es el mensaje a la iglesia. Allí había un conjunto de personas, ¿sí? Y si yo pertenecemos a la iglesia universal de Jesucristo, aquí hay una iglesia en Chinchiná. Usted tiene que vivir como comunidad y vivir en esos aspectos para Dios: la adoración, la obediencia, el servicio y la oración. Ahora entramos a la iglesia en la Odisea, hermanos. La Odisea, y nuevamente el Señor escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice eso. El Señor, el amén, el que es así, el que es verdadero, el testigo bien, el que ha visto todas las maravillas de Dios, el principio de la creación. Ese es nuestro Señor, se presenta nuevamente. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. El Señor mismo dice: yo soy el creador. Yo soy el creador, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el Señor mismo que le está diciendo a la iglesia: el último periodo de la iglesia. Esta es la iglesia del último periodo. Así se va a encontrar la iglesia universal de Jesucristo para cuando el Señor venga, ¿sí? Dice en el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor está dando una metáfora. Cuando hay algo desagradable en su cuerpo, un alimento descompuesto, a usted le puede dar náuseas, a usted le provoca el vómito. Eso es la idea del versículo, ¿sí?
Cuando hay algo descompuesto, dice, porque cuando no eres ni frío ni caliente, eres tibio, una vida ahí espiritual, digámoslo, blandengue, ¿sí? Le produce náuseas al Señor. Así es que el Señor ve, digámoslo, al creyente que no se compromete. ¿Cuántas personas pasan años y años asistiendo y solamente siendo simpatizantes y vienen años y años siendo simpatizantes y no comprometen su vida con el Señor? ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Me produce náuseas, me produce el vómito. Es algo desagradable para el Señor. Así estaba esta iglesia en este tiempo, y es la iglesia del momento, tibieza espiritual. Es una realidad en el cristianismo mundial hoy en día, tibieza espiritual. Todo es un show. Porque a gente no le gusta venir, digámoslo, a las iglesias de nosotros, porque no hay show, porque no hay luces, porque no hay emocionalismo, porque muchas veces no hay batería, no hay música dura. ¿Sí? Por eso no le gusta a la gente, hermanos, porque no hay un espectáculo. Allá hay un predicador haciendo un show, ¿sí? Y sacando un sombrero y diciéndole a la gente traiga plata, y tumbando a la gente y tocando a la gente, y la gente se desmaya haciendo un show, hermanos. Tibieza espiritual. Así es que está la Iglesia Universal de Jesucristo a nivel mundial, y por eso nosotros nos tenemos que guardar de eso, y esta condición produce desagrado al Señor. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y muchos que están convencidos que por solo asistir a una iglesia van a entrar al reino de los cielos, van a ir a la eternidad, a la presencia de Dios, están muy equivocados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en el mensaje del Sermón del Monte del Señor. Dice, no basta con palabras decir Señor, Señor. La importancia de hacer la voluntad del Señor, hermanos. Hacer la voluntad del Señor. Las obras no son garantía de salvación. El yo hacer cosas para Dios, porque dice, profetizamos, predicamos el evangelio, hicimos milagros, dice, no los conocí. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Que no es por cosas que hay. Qué tremendo, hermanos. Que estos hombres predicaron el evangelio y les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí. Entonces no es garantía en las obras para entrar al cielo. ¿Sí? Y aquí yo oro por los enfermos y los enfermos se sanan. Eso no es una garantía de que yo entre al reino de los cielos. ¿Será que Judas hizo milagros? ¿Sé qué piensa? ¿Será que Judas sanó enfermos? Judas predicó el evangelio, andaba con los dos, hermanos. Quizás Judas hizo milagros también. Pero ¿a dónde está Judas? ¿Será que Judas entró al reino de los cielos? Ese es el ejemplo vivo, hermanos. Y muchas veces el Señor respalda su palabra, pero la persona, hermanos, va a ser responsable delante de Dios. Lo que importa es una relación genuina con Dios, ¿sí? Eso proviene de un corazón rendido y obediente a Él. El Señor le dice, nunca os conocí. Esta frase indica una relación personal con Cristo. Esas personas no tuvieron una relación personal con el Señor. Nunca os conocí. La palabra conocer en el Antiguo Testamento, si usted lee Génesis dice que Adán conoció a su mujer y nació el primer hijo de ellos. ¿Qué está diciendo la palabra conocer? ¿Qué está implicando? Habla de una relación muy íntima, muy personal.
Habla aún de la relación íntima. Conoció a Adán a su mujer, tuvo intimidad. ¿Qué está diciendo el Señor? No los conocí, no tuvieron intimidad conmigo, no tenía una relación personal conmigo. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la iglesia de hoy en día, hermanos. ¿Sí? Una iglesia tibia. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar de cómo es nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? ¿Sí? Y el autoengaño y la miseria espiritual en que muchos cristianos viven hoy. Versículo 17 dice: por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El autoengaño y la miseria espiritual. Y el cristiano se ha autoengañado creyendo que la bendición es material. De que cuando ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo finca, estoy bendecido por el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Usted tiene todo lo que humanamente todo ser humano puede desear, ¿sí? Pero ¿eres qué? Eres pobre, eres ciego, ¿sí? De ninguna cosa tengo necesidad, hermanos. La miseria espiritual. Podemos recordar la parábola del rico insensato. Yo creo que muchos creyentes están viviendo como el rico insensato, diciendo la heredad de un hombre había producido mucho. ¿Sí? Muchos cristianos ya tienen muchas cosas y tienen sus cuentas llenas de banco. Ya no saben ni qué invertir. ¿Será que monto este negocio? ¿Será que emprendo esta empresa? ¿Sí? Había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Muchos creyentes solo están preocupados en cómo hacer dinero, pero no están invirtiendo en el reino de Dios. No están diciendo, vamos a invertir eso para obras misioneras, para evangelismos, vamos a invertir unos millones para ir a darle comida a los habitantes de calle, vamos a invertir algo para ayudar a las personas. Solo están pensando en hacer dinero, acumularlo para solo disfrutar ellos, ¿sí? El Señor le dice, se puede morir y lo que tienes, ¿de quién será? ¿Sí? Y la iglesia, hermanos, en la Odisea estaba muy engañada, autoengañada, y no entendía que era pobre, ciego y desnuda, ¿sí? El consejo del Señor, había un consejo del Señor en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? El consejo, le aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Cuál es ese oro, hermanos? Bueno, nuestra vida espiritual es oro, porque nuestra vida espiritual no se compra con dinero, es algo muy precioso, es algo muy valioso. Y dice la palabra que tenemos este tesoro en manos de barro para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros.
Esta carne es barro, pero la excelencia está por dentro, el oro está por dentro. ¿Será que si usted tiene algo muy valioso, lo guarda en una vasija de barro, sabiendo que eso se rompe fácil y se quiebra? Sea algo cuando tiene una herencia, unos millones, usted dice, yo voy a meterlo en una caja fuerte de hierro, ¿sí? Pero dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. En este cuerpo Dios ha depositado su excelencia, su oro, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Será que sí lo estamos conservando, el oro? ¿Sí? Y dice el Señor, te aconsejo que cubras tu desnudez, ¿sí? Sabemos que el Señor nos ha cubierto nuestra vergüenza con su justicia. La vida del Señor ha sido trasplantada en nosotros, pero esta iglesia vivía como quería. Por eso andaba desnuda, ¿sí? Pero también dice, unge tus ojos con colirio. En ese momento era como una especie de plantas que se echaban en los ojos para tener una buena visión, ¿sí? Porque esta iglesia había perdido la visión, hermanos. Cuando entramos en la tibieza espiritual, perdemos la visión del Señor, ¿sí? Perdemos la visión del Señor. Y en el versículo 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba el Señor en esta iglesia? ¿Será que estaba adentro? Estaba afuera, no había nada del Señor. Todo era humanismo, todo era superación personal. Solo que hoy en día está de moda la superación personal. Usted puede, usted solo, con sus propias fuerzas. ¿Y el Señor a dónde estaba? Estaba a la puerta. El Señor no era el centro en esta iglesia, hermano. A veces utilizamos este versículo para evangelizar, y sí, el Señor llama al inconverso, pero aquí está hablando a una iglesia y el Señor estaba fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la iglesia tibia? A sacar al Señor de ser el centro, ¿sí? A ser el centro de la iglesia. Y el centro es la persona, es el predicador, es allá el liderazgo, ellos son el centro y nada más ellos. Y el Señor está afuera y dice, yo estoy a la puerta llamando. Te aconsejo que te arrepientas y vengas a la comunión conmigo, a la cena del Señor. Habla de comunión, de compartir, ¿sí? Pero dice, también hay amor y disciplina. Eso es lo que hace el Señor. Yo reprendo y castigo a los que amo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ¿sí? Porque el Señor al que ama disciplina, hermanos. Es una muestra del amor del Señor. Que el Señor nos corrige, que el Señor endereza los caminos torcidos. Invitación a la comunión con el Señor. Estoy a la puerta y llamo. Él es la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿sí? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora tenemos que perseverar en la comunión con el Señor. Todos los días usted se sienta a disfrutar un almuerzo, quizás con su familia, quizás con su esposa, ¿sí? Pero usted se sienta y quizás es un momento agradable. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo quiero compartir esa cena con usted, ¿sí? Esa comunión, hermanos. Por eso no podemos perder la visión de que el cristianismo es comunión con el Señor, de que eso no es religiosidad, de que eso no es vivir solamente de lo material, solo preocuparnos por lo material. Aquí la preocupación debe ser lo espiritual, ¿sí? Y hay una promesa para el vencedor, versículo 21, al
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Promesa al que vence, un lugar de honor, de liderar, ¿sí? Se siente conmigo en mi trono, hermanos, qué privilegio. El Señor gobierna, el Señor nos está diciendo, hermano, realmente no entiendo cómo va a suceder esto, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Lugar de privilegio, de honor, hermanos. Hay honores para nosotros después de esta vida, y me he sentado con mi Padre en su trono, en un lugar de honor, de respeto. ¿Sí? El Señor está a la diestra gobernando, y por eso dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? Dice que si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos. Vivir, hermanos, en el cielo mismo. El cielo es nuestra herencia. El lugar maravilloso del cielo es nuestra herencia. ¿Sí? Si usted y yo somos hijos verdaderos de Dios. ¿Sí? El Señor tiene cosas preparadas para nosotros. Es una sorpresa. ¿Sí? Como cuando a usted, no sé si a usted le han dado una sorpresa, cuando usted está cumpliendo años y todos se lo preparan y es una sorpresa. Es algo que usted se lleva, una impresión agradable a sí mismo. El Señor en el cielo tiene cosas maravillosas para nosotros, para disfrutar la eternidad. El cielo nos está esperando, hermanos. Tenemos que revisar cómo está nuestra vida, porque muchas veces podemos caer en esa tibieza espiritual, a ser apáticos a la oración, a estudiar la palabra, a la comunión con el Señor, ¿sí? A la monotonía de decir otra vez la iglesia, la cena. Y es porque, hermanos, necesitamos reforzar la comunión con el Señor. Reforzar, hermanos, lo que realmente importa, ¿sí? Que es la dependencia del Espíritu Santo también en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces, estas cartas son un llamado a la fidelidad y al arrepentimiento. La fidelidad en la debilidad es reconocida y recompensada, mientras que el Señor, hermanos, está invitando a que la iglesia reaccione de su tibieza y de su autosuficiencia espiritual. El Señor condena, hermanos, la autosuficiencia y la tibieza espiritual. Sí, el Señor nos invita a mantenernos firmes, a buscar la comunión genuina con Él todos los días. La comunión genuina con Él todos los días. La comunión genuina con Él todos los días. Todos los días. Caminar con el Señor, caminar con el Señor todos los días, como caminó Enoc todos los días. ¿Hasta qué? Hasta que Él se lo llevó para su casa. El Señor se lo llevó para su casa. Asimismo, el Señor va a venir por nosotros. Tenemos que cuidarnos, hermanos, porque humanamente esta carne no le gusta buscarlo de arriba. Esta carne le gusta buscarlo de abajo. Esta carne le gusta buscar la comodidad, hermanos. Esta carne no le gusta padecer, ¿sí? Pero cuando usted y yo entramos en el Espíritu, hermanos, el Espíritu va a buscar las cosas que son de arriba. Vamos a orar, vamos a agradecerle a